Buenos días a todos mis hermanos que estudian el libro de Apocalipsis. Es una bendición de estar con ustedes y como quedamos en la primer clase, les voy a enviar las 33 profecías que se cumplieron cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. La primera profecía es descendiente de Adán y Eva y acabaría con el reino del pecado. Y esta profecía la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Su cumplimiento la encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 38. Dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Vean también Lucas capítulo 4, versículo 13, Romanos 16, 20, Efesios 4, 8, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Segunda profecía, descendiente de Abraham. La encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Su cumplimiento la encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 1, que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero también pueden ver Lucas capítulo 3, versículo 34 y Hechos capítulo 3, versículo 25. Tercera profecía, descendiente de Isaac. La encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 19. Y Dios respondió: ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo y llamará su nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Su cumplimiento la encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare. Cuarta profecía, descendiente de Jacob. La encontramos en Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel, aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Se cumple en Lucas capítulo 3, versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare. Quinta profecía, descendiente de la tribu de Judá. El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad entre sus pies, hasta que venga Silot, y obedecerán los pueblos. La encontramos en Génesis capítulo 49, versículo 10. Su cumplimiento está en Lucas capítulo 3, versículo 33. Hijo de Aminadab, hijo de Agmín, hijo de Arni, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá. Sexta profecía, su nacimiento en Belén. La encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Esta profecía se cumple en Mateo capítulo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. También pueden ver Lucas capítulo 2 del versículo 4 al 7, versículo 11, versículo 15,
Juan capítulo 7, versículo 42. Sexta profecía, nacería de una virgen. La encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Se cumple esta profecía en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Esa es otra para reafirmar esta profecía. Número 8. Descendientes del rey David. La encontramos en Jeremías capítulo 33, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Esta profecía se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero también en Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Vean también Mateo capítulo 1 del versículo 6 al 17. Novena profecía sería el Cordero de Dios. Esta profecía la encontramos en Génesis capítulo 22 del versículo 7 al 8, que dice: entonces Isaac dijo a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Esta profecía se cumple en Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también confírmenla y reafírmenla en Mateo capítulo 20, versículo 28, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Décima profecía. Un precursor con el espíritu de Elías prepararía su camino. Esta profecía la encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Se cumplió esta profecía en Marcos capítulo 9, versículo 11 al 13. Le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Y como está escrito acerca del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea menospreciado, sin embargo les digo que Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Muy bien. Profecía número 11. Dios lo declara a su Hijo. Y esta la encontramos en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Se cumple en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También pueden confirmarla y reafirmarla en Mateo capítulo 17, versículo 5, Marcos capítulo 1, versículo 11, capítulo 9, versículo 7, Lucas capítulo 3, versículo 22, capítulo 9, versículo 35 y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 17. La número 12.
enseñaría con parábolas. Esta profecía la encontramos en el Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado. Se cumple en Mateo capítulo 13, versículo 34 al 35. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta, diciendo: abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Número 13. Visitaría Galilea y sería luz a los pueblos. Esta profecía la encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 1. Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. Se cumplió esta profecía en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Profecía número 14. Sería profeta para su pueblo. La encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. Y esta profecía se cumple en Juan capítulo 6, versículo 14. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Profecía número 15. Daría vista a los ciegos y abriría el oído de los sordos. Esta profecía la encontramos en Isaías capítulo 35, versículo 5. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se despertarán. Y tiene su cumplimiento esta profecía en Mateo capítulo 11, versículo 4 al 5. Y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Profecía número 16. Sanaría muchos enfermos. Y esta profecía la encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 8, versículo 16. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados, con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Profecía número 17. No creerían en él. Esta profecía la encontramos en Isaías 53, en Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y esta profecía se cumple en Juan capítulo 12, versículo 37 al 38. Pero, a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? La pueden confirmar también esta profecía en Juan capítulo 1, versículo 11, Mateo capítulo 11, versículo 20 y Lucas capítulo 16, versículo 31. Profecía número 18. Sería rechazado por su pueblo. Esta profecía la encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 3. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Esta profecía tiene su cumplimiento en Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino,
pero los suyos no lo recibieron. También pueden confirmarla en Lucas capítulo 19, versículo 14, Hechos capítulo 7, versículos 51 al 52. Profecía número 19. Lo odiarían sin causa. Y esta la encontramos en el Salmo capítulo 38, versículo 19. Se han aumentado los que me aborrecen sin motivo. Esta profecía tiene su cumplimiento en Juan capítulo 15, del versículo 18 al 25. Ya lo pueden ustedes ir checando y leyendo, mis hermanos. Profecía número 20. Entra a Jerusalén humilde, montado en un asno. Esta profecía la encontramos en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 11. No se los leo porque está muy largo. Bueno, profecía número 21. Traicionado por un compañero muy cercano. Esta profecía la encontramos en el Salmo capítulo 41, versículo 9. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. Esta profecía tiene su cumplimiento en Marcos capítulo 14, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Profecía número 22. Vendido por 30 piezas de plata. Esta profecía la encontramos en Zacarías capítulo 11, versículo 12. Y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 27, del versículo 3 al 10. Profecía número 23. Los discípulos lo abandonarían. Esta profecía la encontramos en Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. También pues lo pueden ver en Mateo capítulo 26, versículo 56, pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. También lo confirma Marcos capítulo 14, versículo 27 al 28, Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 32, y Juan capítulo 16, versículo 32. Profecía número 24. Callaría ante sus acusadores. Esta profecía la encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 27, versículo 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no le respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho.
Pero también la pueden comprobar esta profecía en Mateo capítulo 26, versículo 63, Marcos capítulo 14, versículo 61, Marcos capítulo 15, versículo 5, Lucas capítulo 23, versículo 9, Juan capítulo 19, versículo 9 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Profecía número 25. Echarían suerte por su ropa. Esta profecía la encontramos en el Salmo 22, versículo 18. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo, capítulo 27, versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte para que se cumpliese lo dicho por... Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ya les dije que se encuentra en Mateo capítulo 27, vamos a confirmarlo, 27 versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, exactamente, ahí se cumple. Profecía número 26. Sufriría burlas mientras estaba en la cruz. Esta profecía la encontramos en el Salmo capítulo 22, versículos 7 al 8. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo, en el Señor confío, que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. ¿Dónde se cumple esta profecía? Se cumple en Mateo capítulo 27, versículo 41 al 43. De igual manera, aún los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, es rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo, soy hijo de Dios. Profecía número 27, sentiría sed mientras estaba en la cruz. Y esta la encontramos en el Salmo capítulo 22, versículo 15. Mi vigor se ha secado como un tiesto, y mi lengua se ha pegado a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Esta profecía se cumple en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Profecía número 28. No le quebrarían ni un hueso. Y la encontramos en el Salmo capítulo 34, versículo 20. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta profecía se cumple en Juan capítulo 19, versículo 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Profecía número 29. Atravesarían su cuerpo después de su muerte. Lo dice, se cumple encontramos esta profecía en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por mi hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Esta profecía se cumple en el libro de Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. Profecía número 30. Sería enterrado con los ricos en su muerte. Esta profecía la encontramos en Isaías 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura
y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Y esta profecía se cumple en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Profecía número 31. Resucitaría. La encontramos en el Salmo capítulo 16, versículo 10. Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esta profecía tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 28, versículos 5 al 6. Y respondió el ángel, dijo a las mujeres, no teman porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado, no está aquí, porque ha resucitado, así como dijo, vengan, vean el lugar donde estaba puesto. También pueden comprobar esta profecía en Marcos capítulo 16, versículo 6, Lucas capítulo 24, versículo 6 al 7 y Juan capítulo 20, versículo 27 al 29. Profecía número 32. Dios lo elevaría a su diestra. Esta profecía la encontramos en el Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrados de tus pies. Y esta profecía se cumple en Hechos capítulo 7, versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y la número 33, y con esta terminamos, sería sacerdote según la orden de Melquisedec. Esta profecía la encontramos en el Salmo 110, versículo 4. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esta profecía se cumple en Hebreos capítulo 6, versículo 20, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta ahí, mis hermanos, las 33 profecías. Que Dios les bendiga y espero en Dios que las estudien y así podamos seguir con el libro de Apocalipsis. Bendiciones a todos.